La sorpresa que lo cambió teodeó la historia de Marta, una mujer que descubrió una verdad que jamás imaginó. Marta siempre había pensado que las grandes tragedias ocurrían en las películas o en las historias que contaban otras personas. Nunca imaginó que una tarde cualquiera, en una ciudad cualquiera, su propia vida daría un giro tan inesperado. Tenía 47 años y llevaba más de 20 casada con Javier. Cuando se conocieron eran muy jóvenes. Él era divertido, trabajador y siempre sabía cómo hacerla reír. Ella se enamoró de su forma de ver la vida y de la seguridad que le transmitía. Con el tiempo construyeron una familia, compraron una casa y compartieron miles de momentos juntos. Como ocurre en muchos matrimonios largos, ya no vivían la emoción de los primeros años. Las mariposas en el estómago habían sido reemplazadas por la rutina diaria, las responsabilidades, las facturas y las obligaciones. Sin embargo, Marta seguía queriendo a Javier. Por eso aquella mañana se levantó con una sonrisa. Era una fecha especial. Exactamente 25 años atrás habían tenido su primera cita. Javier probablemente lo había olvidado porque últimamente estaba muy ocupado con el trabajo. Pero Marta no. Ella recordaba perfectamente aquel día. Recordaba el restaurante donde cenaron, la canción que sonaba de fondo y hasta la camisa que Javier llevaba puesta. Mientras desayunaba tuvo una idea. Le voy a dar una sorpresa. La idea la llenó de ilusión. Quería hacer algo sencillo pero especial. Compró una bonita tarjeta, escribió unas palabras llenas de cariño y encargó una tarta de chocolate, el postre favorito de su marido. También decidió reservar una mesa para cenar esa noche en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Estaba convencida de que Javier se emocionaría. Quizás aquello serviría para recuperar algo de la magia que parecía haberse perdido en los últimos años. Durante toda la mañana estuvo de buen humor. Incluso sus compañeras de trabajo lo notaron. «Hoy estás especialmente feliz», le dijo una de ellas. «Sí. Voy a sorprender a mi marido». «¡Qué bonito!». Marta sonrió. Después de tantos años hay que seguir cuidando el amor. Cuando terminó su jornada laboral salió directamente hacia la pastelería. Recogió la tarta y la colocó con mucho cuidado en una caja decorada con un lazo rojo. Luego compró un pequeño ramo de flores. No eran flores caras. Simplemente eran las favoritas de Javier. Mientras caminaba hacia la oficina donde él trabajaba imaginaba su reacción. Lo veía sonriendo. Lo veía abrazándola. Lo veía emocionado al leer la carta. Cada paso aumentaba su ilusión. Sin saberlo, también la acercaba al momento más difícil de su vida. La oficina de Javier estaba en un edificio moderno de 5 plantas. Marta había estado allí muchas veces. Conocía al portero, a algunos compañeros de trabajo e incluso sabía dónde estaba la máquina de café. Cuando llegó, el portero la saludó. «Hola, Marta». «Hola. Vengo a darle una sorpresa a Javier. Seguro que le encantará». «Eso espero». Subió las escaleras con la tarta en una mano y las flores en la otra. Su corazón estaba lleno de felicidad. Al llegar al pasillo observó algo extraño. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Normalmente permanecía cerrada. Pero no le dio importancia. Pensó que alguien habría olvidado cerrarla. Se acercó lentamente. Escuchó voces. Parecían risas. Volvió a sonreír. «Perfecto», pensó. «Lo sorprenderé delante de todos». Empujó la puerta suavemente. Y entonces ocurrió. Todo cambió. El tiempo pareció detenerse. La sonrisa desapareció de su rostro. La caja de la tarta casi se le escapó de las manos. A pocos metros estaba Javier. Pero no estaba trabajando. No estaba reunido con clientes. No estaba atendiendo ninguna llamada. Estaba abrazando a una mujer. Una mujer que Marta jamás había visto. Ambos estaban tan concentrados el uno en el otro que no notaron su presencia. La desconocida acarició el rostro de Javier. Y segundos después se besaron. Marta sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No podía creer lo que veía. Era imposible. Aquello no podía estar pasando. Quería pensar que era una confusión. Que sus ojos la estaban engañando. Pero era real. Completamente real. La caja de la tarta cayó al suelo. El golpe resonó en toda la oficina.
Javier se giró inmediatamente. Cuando vio a Marta, su rostro perdió todo color. Marta. La otra mujer también se apartó rápidamente. El silencio fue absoluto. Un silencio pesado. Doloroso. Insoportable. Marta tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué es esto? Javier abrió la boca pero no encontró palabras. Marta, escucha. No. Tú escucha. Su voz temblaba. ¿Qué es esto? La mujer desconocida bajó la cabeza. Parecía avergonzada. Lo siento mucho, susurró. Aquellas palabras fueron como una puñalada. Marta miró a Javier. ¿Quién es ella? Javier respiró profundamente. Se llama Laura. ¿Y desde cuándo? Javier tardó varios segundos en responder. Demasiados. Hace unos meses. Aquella respuesta hizo más daño que el propio descubrimiento. Porque significaba que no había sido un error. Había sido una mentira mantenida durante mucho tiempo. Cada día. Cada semana. Cada mes. Marta sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en una mesa para no caer. Yo venía a darte una sorpresa. Sacó la carta de su bolso. La observó unos segundos. Las palabras que había escrito con tanto amor ya no tenían sentido. La dejó sobre la mesa. Pero veo que la sorpresa era para mí. Y se marchó. Esa noche fue interminable. Marta lloró durante horas. No cenó. No encendió la televisión. No respondió llamadas. Simplemente se quedó sentada en el sofá recordando cada momento de los últimos meses. Ahora muchas cosas empezaban a encajar. Las horas extras. Los mensajes que Javier ocultaba. Los viajes inesperados. Las reuniones que aparecían de repente. Todo aquello que antes parecía normal ahora tenía un significado diferente. A las 2 de la madrugada sonó el teléfono. Era Javier. No respondió. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra más. Finalmente apagó el móvil. No quería escuchar explicaciones. No quería escuchar excusas. No quería escuchar mentiras. Los días siguientes fueron muy difíciles. Javier insistía constantemente en hablar. Le enviaba mensajes. Le dejaba notas. Le pedía perdón. Pero Marta necesitaba tiempo. Por primera vez en muchos años decidió pensar en sí misma. No en su marido. No en su familia. No en las necesidades de los demás. En ella. Y descubrió algo que llevaba mucho tiempo olvidando. Ella también importaba. Pasaron varias semanas. Finalmente aceptó reunirse con Javier. Se encontraron en una cafetería tranquila. Él parecía agotado. Había perdido peso. Tenía ojeras. Y por primera vez parecía realmente consciente del daño que había causado. Lo siento, dijo apenas sentarse. Marta permaneció en silencio. Sé que no hay palabras suficientes. No las hay. Cometí un error. No fue un error. Javier la miró confundido. Fue una decisión. Una decisión que tomaste muchas veces. Las palabras golpearon a Javier con fuerza. Porque sabía que eran verdad. Durante meses intentaron entender qué había ocurrido. Hablaron de sus problemas. De sus silencios. De las cosas que ambos habían dejado de decirse. Pero aunque las conversaciones ayudaban a comprender el pasado, no eliminaban el dolor. La confianza rota era como un espejo hecho pedazos. Podía repararse. Pero las grietas siempre quedaban. Mientras tanto Marta comenzó a cambiar. Se apuntó a clases de pintura. Volvió a hacer ejercicio. Retomó amistades que había descuidado durante años. Incluso empezó a viajar. Pequeños viajes. Nada extraordinario. Pero cada uno de ellos representaba algo importante. Libertad. Descubrimiento. Nuevos comienzos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Un año después ocurrió algo inesperado. Marta estaba caminando por un parque cuando recordó aquella tarde de la tarta y las flores. Sorprendentemente ya no lloró. Ya no sintió rabia. Ya no sintió tristeza. Simplemente comprendió que aquel momento había cambiado el rumbo de su vida. A veces las personas creen que el peor día de sus vidas solo trae dolor. Pero algunas veces también trae una oportunidad.
La oportunidad de reconstruirse. De conocerse mejor. De empezar de nuevo. Marta sonrió mientras observaba el atardecer. Había sobrevivido a la traición. Había sobrevivido a la decepción. Había sobrevivido al dolor. Y ahora sabía algo que antes ignoraba. Su felicidad no dependía de otra persona. Dependía de ella misma. Miró al cielo, respiró profundamente y siguió caminando. Porque la historia no terminaba allí. En realidad, aquel era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ella sería la protagonista de su propia vida. Y esta vez nadie podría arrebatárselo. Fin.